Si el día de hoy se llevan ustedes un pedacito de esto que se va a dar, será más que suficiente para nosotros. Universidad Umaslow les da la bienvenida y les dice que en la Universidad Umaslow creemos que todo ser humano tiene dentro de sí un gran potencial, un potencial que en muchas ocasiones no lo ha descubierto y que gracias al proceso de irnos convirtiendo en personas por medio del autoconocimiento es que vamos logrando todo este potencial, vamos viendo lo valioso que somos y vamos viendo sobre todo esta parte, que cada ser humano somos únicos e irrepetibles. Por eso, dice el gran Francisco Mora, cuando un ser humano muere, muere un universo, porque no somos sustituidos, somos únicos. La Universidad Maslow tiene como simbolismo una antorcha que simboliza ese espíritu de cada uno de ustedes, que es lo que nos permite transitar por la vida, enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar con esa pasión, porque en la vida, cuando hemos perdido la pasión, empezamos a apagarnos por dentro. Bienvenidos a esta gran universidad donde educar para dignificar es nuestra meta. Les pedimos que nos sigan en Facebook, Instagram y YouTube porque hay programas muy importantes, información muy importante. En YouTube se van a abrir ciertas canales donde se va a empezar a dar asesoría gratuita para psicoterapeutas, para personas que quieran aprender más sobre neuroeducación, supervisión de casos. Se va a hacer mucho material, entonces síganos, por favor, será una forma de que podamos estar conectados. También tenemos un correo electrónico donde nos pueden encontrar. A veces nos piden que les digamos dónde nos pueden encontrar. En este correo electrónico, con mucho gusto, será un placer. Además que tenemos nuestro sitio web, que es universidadumaslow.edu.mx, y cualquier duda y en lo que les podamos servir, estamos para servir. Muy bien, el día de hoy tenemos el seminario Psicología Infantil en el Aula. Sean bienvenidos. Les tengo la noticia. Estos seminarios nos los habían estado pidiendo mucho. El próximo lunes vamos a tener el seminario virtual Desarrollo Infantil en Edades Tempranas. Es un seminario sumamente importante que nos vamos a enfocar desde el proceso de embarazo, desde la parte genética, cómo se va desarrollando todo esa personita, su personalidad y qué tan importante es esta estimulación en edades tempranas. Nos lo va a impartir una genetista, pediatra, doctora en reentrenamiento multimodal del TDAH y bueno, pues va a ser el día lunes. Existe otro gran seminario que nos lo estará dando también la pediatra. Es un seminario virtual, El niño que moja la cama. Esto es un problema tan común en nuestros niños y no nada más en nuestros niños, en nuestros adolescentes, ¿verdad? Se llama técnicamente la enuresis y la encopresis y que finalmente decimos el niño que moja la cama. ¿Cuáles son esas situaciones que hacen que los niños de alguna manera tengan esto que se vive como un problema? Hay muchas cosas detrás de un niño que moja la cama, desde problemas emocionales hasta problemas neurológicos. Entonces, maestros, para nosotros es un placer, psicólogos, poderles llevar estos seminarios que les sirvan para su vida, que les sirvan para el vecino, que les sirvan para su alumno y que podamos tener una información muy real de lo que son estos trastornos que en muchas casas causan agresión hacia el niño, destrucción emocional, su autoestima mal y viene y afecta los procesos cognitivos, etcétera. Entonces, pues será un placer estar con ustedes en estos seminarios y bienvenidos. Muy bien,
Psicología infantil en el aula. Primeramente, ¿qué es la psicología infantil? Es el estudio del desarrollo del niño emocional, físico, cognitivo y el comportamiento que tiene el niño tanto en casa como en la escuela, como en la sociedad, desde que nace hasta que llega a la adolescencia. Aproximadamente estamos hablando que la psicología infantil, al igual que la psicoterapia infantil, nos abarca hasta que el niño tiene, el adolescente 14 años, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de todos estos aspectos de la psicología infantil, nos estaremos enfocando técnicamente al niño desde que nace hasta la parte de los 14 años de edad. Muy bien. A veces hablamos de personalidad, pero no tenemos claro qué es lo que hace la formación de la personalidad del ser humano. Yo no quisiera, como no he querido nunca, entrar a cosas muy técnicas que sean descripciones que no alcancemos a entender. Voy a tratar de ser lo más austero en mi explicación, de tal manera que nos quede claro, aunque no me escuche tan profesional. Estoy aquí para servir y prefiero ser clara a verme muy profesional con tecnicismos que nadie nos vamos a entender. Muy bien. Cuando hablamos de formación cuando hablamos de formación de la personalidad, estamos hablando que cada ser humano trae una parte importante dentro de él que se llama genética. En el óvulo de nuestra madre y en el espermatozoide de nuestro padre, que son dos células microscópicas que en un día especial donde el universo quiso que existiéramos y se nos dio el milagro de vida. En ese momento en que se juntan estas dos células, empieza la multiplicación de células, donde es una combinación hermosa entre la genética o la herencia de mi madre y la herencia de mi padre. Y entonces existo yo. ¿Sí? Y es el gran momento donde empieza la vida de un ser humano que viene predeterminado por esa herencia. Hay ocasiones en que la herencia de nuestra madre o de nuestro padre trae ciertos trastornos que se puede llegar a generar en mí ciertos aspectos que los traigo heredados y que se llaman congénitos porque desde que yo nací ya los traía. ¿Mm? Muy bien. Otro de los aspectos que forman mi personalidad es todo lo que le tocó vivir a mi madre cuando yo estaba en su vientre. Cuando una madre vive situaciones emocionales difíciles, ansiedad, angustia, depresión, que a todas las mamás nos puede llegar a pasar en un momento dado, que a veces no se pueden evitar, simplemente son cosas que tenemos que enfrentar difíciles y que nos generan estados emocionales difíciles. Toda esa parte emocional de la madre es transmitida al niño. Y cuando se transmite toda esa situación emocional, a veces las madres pueden llegar a generar algún proceso donde se cambia la química cerebral del niño y nos trae ciertos trastornos. Por eso es bien importante, sobre todo los 3 primeros meses de embarazo de la madre, que es cuando se está formando el sistema nervioso central, que lo veíamos en el seminario pasado, que es el cerebro y lo que es la columna vertebral, todo lo que es la médula espinal. Es importante que esa mamá esté sumamente tranquila, que esté feliz, que se sienta segura, que se sienta protegida, ¿sí? Porque está formando lo que va a ser toda nuestra historia en cuanto
Que yo vea bien, que yo hable bien, que yo camine, está formando el cerebro, que es el rey de reyes. No es el único órgano, pero sí es uno de los más importantes. Otra de las cosas que me predetermina mi personalidad es todo eso que pasó cuando yo estaba en el proceso de nacimiento. ¿Sí? En el proceso de nacimiento lo van a ver muy claramente el próximo seminario en el desarrollo infantil, van a ver paso por paso cómo afecta todo eso. Cuando yo nací, es importante que hubiera un médico adecuado, que hubiera la sala equipada para que yo pudiera tener un buen nacimiento y que todo lo que yo estaba necesitando, bueno, pues se me pudiera en ese momento proporcionar. Uno de los factores que más afecta a los niños es cuando en ese momento del nacimiento falta oxigenación, ¿verdad? Hay una pérdida neuronal importante que en un momento dado viene a afectar ciertas áreas del cerebro y eso me hace que yo tenga un cerebro diferente, que aprende diferente, que ve diferente, que habla diferente. ¿M? Hay una maestría. Pongan atención en estas maestrías porque tiene que ver con el anuncio que se va a dar al final. Hay una maestría para todos aquellos que les interese lo que es las primeras etapas del niño, que es el desarrollo infantil en educación inicial y preescolar, educadoras, ¿m? Personas que se dediquen a trabajar con niños, psicólogas, que quieran ver cómo pueden apoyar a un niño que tuvo situaciones en su primera infancia, en sus primeras etapas, que tuvo problema en el embarazo, que mamá llegó a generar ciertas problemáticas como lo que habitualmente le llamamos una presión arterial alta, ¿sí? O que tuvo problemas en el momento del parto. El niño sufrió mucho, hizo popó dentro de la mamá y luego tomó ese líquido que es muy tóxico para el cerebro, se llama mecomio y trae muchas afectaciones cuando el niño nace en su desarrollo, sobre todo el cognitivo. Entonces, a todas esas personas que les guste el mundo del niño en etapa inicial o preescolar, llámese psicólogos o maestros, esta maestría se enfoca en todo lo que es el desarrollo del cerebro y la personalidad del niño y sobre todo cómo podemos estimularlo para que si trae ciertas deficiencias, ciertos trastornos, pueda tener las menos secuelas que sean posibles. Otra de las cosas que predetermina mi personalidad fueron los primeros años de vida. Ok, maestra. Hay Cuando niños, hagamos el ejercicio. ay, hay niños que me fui, discúlpenme, me desenfoqué. Les encargo muchísimo sus micrófonos porque a veces me pasa esto, que me desconcentro. Muy bien, ya regresé. Los primeros años de vida de un ser humano son fundamentales, sobre todo requieren mucha estimulación para que su cerebro madure. Lo veíamos en el seminario pasado, que ahí está en YouTube y en Facebook, quien guste regresar para ver estos aspectos. El cerebro nace con 200 gramos de peso y necesita ese cerebro en el proceso de estimulación irse conectando para poder ir madurando, ir logrando todas las funciones ejecutivas, todas las funciones cognitivas. Somos un universo nuestro cerebro, pero sí requerimos una estimulación. Desgraciadamente hay niños que están solamente viendo al techo, acostaditos en una cama, no hay personas que puedan brindarle esta parte de estimulación y esos niños traen problemas cognitivos bastante importantes y luego nos llegan a un preescolar o a una educación infantil de primer inicio, como puede ser una guardería, y
las personas que están ahí a veces no saben qué pasa con ese niño. Ese niño le faltó estimulación. Dentro de lo que determina también mi personalidad es qué tanto mi papá y mi mamá estuvieron conmigo, ¿sí? Para una niña es fundamental en el área emocional que esté su papá con ella. El padre para una mujercita es la columna vertebral emocional. Y para un varoncito, la columna vertebral emocional es su madre. Y hay ocasiones en que a las niñas no nos toca tener a nuestro padre cerca o si está, está solamente en una actitud de no conexión con la niña y eso llega a predeterminar mi existencia, mi personalidad. Sobre todo, queremos ver a una mujercita segura de sí misma, que no se le cierren puertas, que el mundo lo vea con optimismo, necesitamos que el padre esté ahí. Si queremos ver a un jovencito talentoso, brillante, que el mundo se le abra, que sea una persona innovadora, la madre es muy importante, por eso es importante que seamos padres cálidos, que seamos padres acompañantes, que no seamos padres frustrantes, ¿sí? Que nos dediquemos a estimular todo lo positivo que tienen esos niños y olvidándonos de lo negativo. Trabajemos con las partes que veamos que no son tan correctas porque el niño necesita mucho de nosotros. Otra parte con la que nacemos es nuestro temperamento y es heredado. Hay básicamente dos tipos de temperamento. Hay tres tipos, pero los que son más radicales es el temperamento introvertido. Yo puedo ser muy introvertida, hablar muy poco, no expresarme, procurar estar en espacios cerraditos, porque yo nací con un temperamento para estar dentro de mí, ¿sí? O bien puede ser que mi hermana, que es mi gemela, haya crecido con un temperamento o haya nacido con un temperamento extrovertido, donde le guste mucho platicar, socializar, ¿sí? Cualquiera que sea mi temperamento, va a ir predeterminando cómo me empiezo yo a relacionar con el mundo que me rodea. Por eso, cuando los papás están muy al pendiente de los hijos y ven que ese niño nació con un temperamento introvertido, tienen que buscar el apoyo para dar estimulación a ese niño para que aprenda a convivir, ¿sí? Ir modificando ese temperamento. Y bueno, hay niños muy extrovertidos, también hay que irles ayudando a contenerlos, porque hay niños que definitivamente pues no tienen la prudencia y se pasan la vida abriendo tema con todo mundo, no respetando el tiempo de que no deben hablar. Entonces, la parte de educar el temperamento es importantísimo y es una tarea primeramente de padres y también de los maestros. Es importantísimo. Otra de las partes que va predeterminando mi personalidad es cómo nació mi cerebro. No todos los cerebros nacen con el mismo potencial, ¿sí? No todos los cerebros nacen en la misma circunstancia. Hay cerebros que nacen con trastornos, ¿sí? Em, y dentro de estos trastornos va a haber un seminario más adelantito se va a anunciar, por eso les pedimos que nos sigan en Facebook, que se llaman los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Estos trastornos del neurodesarrollo ocurren cuando el cerebro está en formación, en esos primeros 3 meses del que les hablo, donde se empieza a formar el cerebro y que todo pareciera ir bien, pero que en ocasiones se producen trastornos en el neurodesarrollo y entonces nos dan estos 6 trastornos, la discapacidad intelectual, que en tiempos pasados hablábamos que era un retraso, ¿verdad? Los trastornos de comunicación, cuando el niño no habla en tiempo y forma a los 2 años de edad
o hay veces que está en sus 4 años de edad y ese niño no habla, ¿sí? Omite algunas cosas, distorsiona otras, ¿sí? El trastorno del espectro autista, que va desde un autismo leve, que se llama Asperger, hasta lo que es un espectro autista agudo. ¿M? Y luego también surge el cuarto trastorno, que es el trastorno específico del aprendizaje. Son niños que tienen problema para ciertas áreas del aprendizaje. Hay veces que hay niños que son muy inteligentes, pero las matemáticas simplemente no se les da, ¿verdad? O a veces el escribir y dentro de los trastornos específicos del aprendizaje es los trastornos del DIS, que se llama trastornos del DIS, que los vamos a ver en un próximo seminario, que es la discalculia, disgrafia, disortografía, dislexia. Todos esos trastornos están en este trastorno específico del aprendizaje. Y luego están los trastornos motores del desarrollo, que tiene que ver con la parte de psicomotricidades, que tiene que ver con el movimiento y todas esas partes. Y está el rey de reyes, que es el trastorno de déficit de atención, que puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad. Entonces, en ese momento en que se está desarrollando en los 3 primeros meses el cerebrito, puede llegar a ocurrir que el niño tenga un trastorno en ese neurodesarrollo y entonces el niño nace con una de estas características y esto es lo que tenemos que estar muy atentos. Eh, Hay otro tipo de situación que nos va predeterminando. Habemos personas que en la familia tenemos problemas neurológicos y a veces por ignorancia o porque no hemos tenido la oportunidad de saberlo, no nos damos cuenta que son heredados, ¿sí? Por ejemplo, las ausencias que son comunes en niños desde que nacen hasta los 11 años de edad y que los maestros lo pueden ver y los padres lo pueden ver. De repente son niños que se quedan en blanco. Es como si se fueran a viajar y luego regresan y dicen, ¿qué me estabas diciendo? O esto como que yo ya lo pensé, como que eso ya me lo habías dicho. Son niños que su cerebro a nivel eléctrico empieza a tener cortitos y entonces todo su cerebrito se apaga y ellos no escuchan, no se conectan con lo que está sucediendo y de repente vuelven a conectar y vuelven a estar en conexión. Es como cuando se nos va el internet, nos saca de la sesión y luego, cuando regrese el internet, volvemos a estar. No sabemos qué pasó antes y tratamos de adecuarnos para rápidamente seguir el diálogo, pero como que hay algo que se nos pierde en ese proceso. Los niños con ausencia es muy común que tengan problemas de aprendizaje, pero no porque tengan algún trastorno del neurodesarrollo, sino porque esos niños están produciéndose pequeños cortitos en algunas áreas de su cerebro y es prácticamente una desconexión. Habemos personas que en la familia hay epilepsia. ¿Sí? La epilepsia puede ser convulsiva, no convulsiva, hay de varios tipos de epilepsia. También viene un seminario muy interesante con un neurólogo sobre las epilepsias. Y esto nos genera también mucha inseguridad en nuestra vida, ¿verdad? A un niño con una epilepsia tiene, por lo tanto, un trastorno de déficit de atención secundario, ¿sí? Donde ese niño tiene mucha ansiedad y a veces está muy inquieto y creemos que es hiperactividad. Ese niño se nos desconecta de lo que está viendo en la clase y se vuelve a conectar cuando su cerebrito vuelve a estar en conexión. Entonces, una epilepsia, un trastorno neurológico nos puede dar un trastorno de déficit de atención secundario. El síndrome de Tourette, que es muy conocido, maestros. Ustedes pueden ver que ese niño está teniendo, por ejemplo, tics en sus ojos, en sus manos, en su voz.
y ese niño está teniendo un problema neurológico, un síndrome de Tourette. ¿M? Y hay otros tipos de disfunciones cerebrales, entre otras, una de las más comunes que ustedes pueden ir constatando es cuando el cerebro, por muchas situaciones, ninguna específica, empieza a madurar más de una parte de su cerebro que en la otra. Y cuando vamos con un neurólogo, nos dice, lo que pasa es que su niño tiene una de alguna manera una inmadurez en su cerebro. Una parte de su cerebro está maduro y la otra no. Como el cerebro es como una nuez con dos partes, que para poder funcionar tiene que estar conectado su hemisferio izquierdo y su hemisferio derecho, al no estar las dos partes en la, por así decirlo, en la misma sintonía, en la misma madurez, luego entonces el niño no aprende, no coordina. ¿Por qué? Porque le falta esa parte de madurez de su cerebro. Y habitualmente cuando se detecta esto, maestras, en preescolar o en las primeras etapas de escolares, es muy simple que canalizado con un neurólogo pueda detectar y que darles algún tipo de medicamento, ¿sí? Un Otropil, que no es otra cosa nada más que hacer esas conexiones nerviosas más fuertes para que se den las sinapsis, que son las conexiones del cerebro, que no quiero entrar mucho técnicamente. Trato de ser lo más natural en mi diálogo. Entonces, todas estas cosas son parte también de mi personalidad. Va formando mi carácter, va formando mi seguridad, va formando la forma como yo me relaciono con el mundo, ¿verdad? Un niño que está teniendo ausencias, que está teniendo una epilepsia, un síndrome de Tourette, bueno, pues va a ser un niño inseguro, va a ser un niño que le va a costar trabajo socializar porque va a estar muy tenso de no poder seguir un diálogo o que se burlen porque él tartamudea. Entonces, son niños que su personalidad va variando. ¿M? Hay otro tipo de problemas que también son heredados y que forman parte de nuestra personalidad, que son los problemas psiquiátricos. Y cuando hablo de niños, los niños traen estos problemas, ¿verdad? Solamente vamos esperando que vaya caminando la edad para que llegue un momento para que este problema o este trastorno psiquiátrico llegue a ser boom, ¿verdad? Dentro de los problemas psiquiátricos o trastornos psiquiátricos está la distimia. La distimia no es otra cosa nada más que una depresión menor donde el ser humano simplemente está apático. ¿Sí? No se quiere bañar, no quiere salir, no quiere socializar, sale lo necesario, no tiene el ímpetu, no tiene la energía para hablar y para decir, quiero hacer amigos, quiero ir a una fiesta, estoy motivado para comprarme una bonita ropa, para buscar otro nuevo trabajo. Simplemente es un estar aplatanado y cuando les preguntamos: "¿Cómo estás?". Pues, ay, pasándola. ¿Qué tienes? Pues, me duele todo el cuerpo, siento como que no tengo energía, estoy como triste, pero, pues, no tengo por qué, pero como que no tengo ganas. ¿Y por qué no sales, no haces ejercicio? No tengo ganas. Es un problema químico a nivel cerebral, ¿verdad? Esto es serio y se necesita atender, sobre todo nuestros adultos mayores, que los tenemos tan abandonados y a veces tan maltratados, porque como ya son adultos, nos estorban. ¿Verdad? Sufren mucho este tipo de trastorno de distimia. Y en la actualidad, los niños que estamos recibiendo en las aulas o en los consultorios psicólogos tienen este trastorno de distimia. Es un niño que simplemente no se motiva con nada, su atención está dispersa, su energía está muy baja, no cuida sus materiales
Y tenemos que nosotros como maestros ir viendo cuáles son estos aspectos que están cambiando su personalidad. Existe la depresión mayor. Básicamente, la depresión mayor se empieza a ver más fuerte en niños preadolescentes o adolescentes, y es cuando empiezan a buscar pistolas, empiezan a buscar cuchillos, empiezan a buscar cosas negras, ¿sí? Dibujar cosas negras, ver programas negros, ¿sí? A relacionarse con personas por el mismo tipo, ¿sí? Empiezan a cambiar sus vestimentas. Son personitas que en la depresión mayor quieren morir. La diferencia entre una distimia y una depresión mayor se llama suicidio, ¿sí? Una persona con depresión mayor tenemos que tener mucho cuidado. Si un niño nos está diciendo me quiero morir, tómenselo muy en serio. Nada de que, mira, pues dime cómo para que yo te presto no sé qué, para que tú lo hagas. Tengan mucho cuidado. A veces los niños, los adolescentes nos dicen a los adultos, me quiero morir, como esperando que nosotros hagamos algo por ellos. Escuchen ese grito y ayúdenlos. Cuando hay una depresión mayor, necesitan acudir cuando se trata de un niño, un adolescente, a un paido psiquiatra, ¿sí? Paido psiquiatra, que es un psiquiatra especialista en niños, no es cualquier psiquiatra, ¿sí? Hay niños con trastornos obsesivos compulsivos. Ahí tenemos, por ejemplo, el Asperger, que es muy obsesivo, muy compulsivo en todo lo que hace, ¿sí? Hay niños que hay con trastorno bipolar, ¿verdad? Que se les llega a desarrollar cuando ya son jovencitos, pero ese trastorno bipolar lo traen desde pequeños, ¿sí? Entonces los vamos a ver muy tristes en temporadas, muy activos en otras. Hay niños con esquizofrenia y con psicosis. Lo que pasa es que los padres y los maestros somos muy ignorantes y a veces un niño nos puede llegar a decir, mi abuelito que murió hace 8 días vino y platicó conmigo. Mira, ahí está sentado. Es que mi amiguito secreto me está diciendo que haga esto y lo otro. Yo me porto mal porque yo oigo que alguien me dice que me porte mal. Y todas esas cosas, como somos ignorantes de estos trastornos o problemas psiquiátricos, creemos que efectivamente el niño tiene superpoderes. No, señores, es un niño que probablemente, no lo digo con certeza, hasta que no lo diagnostica un psiquiatra, ese niño está teniendo un desarrollo de una esquizofrenia o está teniendo rasgos esquizofrénicos y no quedarnos con que el niño ve cosas porque tiene un superpoder o que el niño escucha cosas porque efectivamente tiene un superpoder o porque el abuelito vino del más allá y le mueve las cosas y le dice cosas o la mamá o el papá. No, son cosas que nos las tenemos que tomar muy en serio y que es necesario que recapacitemos y es mejor llevarlo con un psiquiatra y que nos diga, este niño necesita ayuda emergente. Sobre todo, si en la familia hay problemas psiquiátricos o trastornos psiquiátricos, altamente probable, en alto porcentaje, que lo vamos a heredar. ¿Sí? Y hay veces que tenemos en la familia personas que no están diagnosticadas, pero son personas raras. Son personas que siempre están enojadas, que avientan la comida, que gritan cosas muy feas, que cuando se enojan quiebran cosas, avientan la puerta, hacen cosas terribles y que nos acostumbramos a ver que esas personas son como si fueran normales. ¿Sí? Pero eso no es un comportamiento normal. Estar agresivo, estar enojado, estar diciendo cosas incoherentes, no es normal. Aunque hayamos aprendido a ver las cosas normales, debemos recapacitar y consultar a un especialista. ¿Quién es el especialista en niños? Un psiquiatra. ¿Quién es el especialista en adultos? Un psiquiatra. Si yo tengo un problema neurológico,
y aparte estoy desarrollando una depresión, yo necesito ir con un especialista que se llama neuropsiquiatra, porque tengo un problema neurológico con mi epilepsia, pero al mismo tiempo estoy en una depresión mayor. Necesito un especialista para ese tipo de situaciones. Muy bien. A los que les guste todo este mundo de saber los trastornos del neurodesarrollo, de saber cómo ayudar al niño en la estimulación, cuándo detectar las DIS, cómo hacer todo este mundo, hay una maestría hermosísima y algunos de ustedes ya están inscritos. Todo eso lo vamos a ver en educación humanista y neurociencia. Ese es el campo. ¿Mm? ¿Qué debo hacer después de que yo ya me doy cuenta que cada niño que tengo en el aula es todo un universo porque tiene que ver con su genética, con los primeros años de vida, con sus trastornos probablemente del neurodesarrollo, sus trastornos de alguna manera que tuvieron psiquiátricos por la herencia, de los traumas, de no haber tenido un papá amoroso, cariñoso, de conexión, una mamá tranquila, amorosa? ¿Qué estrategias puedo hacer yo como maestra en mi salón de clase? Primeramente, tomarme muy en serio mi papel de que yo puedo ayudar a ese niño, querer ayudar a ese niño, porque un maestro es la más maravilloso que podemos tener en la educación del niño. ¿Por qué? Porque un maestro sabe más de psicología que a veces un psicólogo general. Son los que están con los niños, son los que conocen a los niños. El aula es la segunda casa, ¿sí? Y esa maestra es la que sabe cómo tranquilizarlos, cómo estimularlos. A veces, aunque no tenga todas las herramientas, tiene toda la actitud para hacerlo. Eh, yo siempre he dicho, el maestro a mi persona merece todo el respeto, todo el reconocimiento y que si fuéramos personas conscientes, los profesionistas que estamos alrededor de todos ustedes como maestros, necesitaríamos apoyarlos y necesitaríamos apoyarlos muy bien, porque en sus manos ustedes tienen un material valiosísimo que se llaman futuras personas. Y si ustedes están preparados y si ustedes tienen la visión de la neurociencia, de la psicología, ustedes van a poder ayudar no nada más a ese niño, a la familia completa. Entonces, en la Universidad Maslow siempre, siempre el maestro tiene el primer lugar por su trabajo de humildad, por su trabajo de tanto sacrificio, maestros. Quiero decirles que hay estudios aquí en los Estados Unidos donde el hijo del maestro es el más sacrificado. El hijo del maestro es el más olvidado y la salud del maestro es la más minada. Son los que producen más enfermedades degenerativas. ¿Por qué? Por el gran sacrificio que tienen que hacer ustedes día tras día al estar con esos alumnos que tienen diferentes problemáticas y que los que sabemos de neurociencia, de pedagogía, de educación especial y todo, debemos ayudarles. Y en la Universidad de Maslow siempre van a tener el apoyo de la educación continua a través de seminarios. ¿Qué estrategia seguir? Primero, cuando un niño nos está brincando por ahí en el salón de clase, nos habla mucho, le pega a otro niño, no aprende, nos sale de esa media que tenemos de conducta, de emocionalidad, de cognitividad en el salón, lo primero que tengo que enfocar es decir, ¿qué problema tiene este niño? Y problemas los niños solamente pueden tener de tres tipos: emocionales,
producto de un trauma, producto de alguna situación que está sucediendo en su casa, producto de un mal manejo en casa, producto de algún evento violento que hayan visto, trauma, ¿sí? O mal manejo del niño, ¿sí? Maltrato emocional, maltrato físico, maltrato sexual, ¿por qué no decirlo? O abuso, ¿verdad? Eh, si es emocional, necesitamos enfocarnos mucho en su autoestima del niño, en el autoconcepto, en desarrollar esa inteligencia emocional que todos tenemos dentro de nosotros, pero que sí necesitamos quien nos ayude a despertar esa inteligencia emocional. El segundo problema que puede ser que tenga el niño por el cual no nos está dando el rendimiento y se nos está saliendo de los parámetros es que tenga un problema de conducta. Los problemas de conducta habitualmente vienen por dos situaciones. Uno, ese niño tiene un trastorno neurológico, ¿sí? O ese niño tiene un trastorno psiquiátrico, o ese niño está teniendo una mala manejo en su casa. Es una casa que está en crisis, es una casa donde no existe una armonía, no hay reglas, no hay límites claros, es un niño donde no está tranquilo en su hogar, no se le está permitiendo su desarrollo emocional sano y su conducta es el único recurso que tiene para decir, mira maestra, me estoy portando mal, a ver si tú me ves y te das cuenta que necesito ayuda. Escúchame, veme, atiéndeme, estoy sufriendo, estoy en un proceso de crueldad. ¿Por qué hay tantos jovencitos que se comportan de una manera tan, pues tan ruda, ¿verdad? En sociedad. Fueron niños muy lastimados que enseñamos a su cerebro la crueldad y ellos se relacionan con el mundo con la misma crueldad que fueron tratados. ¿Cómo van a poder ellos ser niños tranquilos si hay tanta agresión a su lado? Tienen que desarrollar esa parte y que finalmente van cambiando todo lo que es química y estructura del cerebro, sobre todo en la parte de neuroplasticidad, van generando personalidades agresivas, personalidades que tienen una tendencia a la parte negativa, a hacer cosas que no están bien en la, pues en la ciudad, en la casa. ¿Por qué? Pues porque así fueron educados. Una conducta no atendida y detrás de toda conducta hay un grito que hay que revisar cuál es. Problemas de aprendizaje. Si el niño tiene problemas de aprendizaje es porque debe tener algún tipo de trastorno que no le está permitiendo su desarrollo cognitivo. Hay que investigar cuál es. Maestros, eh, todos estos trastornos, todas estas trastornos neurológicos, psicológicos, psiquiátricos o de educación. Hay muchos niños que no fueron educados y entrenados por la maestra en las áreas que tenía que aprender de forma adecuada. Sobre todo, esto se está dando mucho en los niños que durante 2 años tuvieron un aprendizaje muy irregular. Llegan a su salón de clase con conductas inadecuadas, con emocionalidades inadecuadas. Es normal. Por eso es que estamos en este seminario para decirles, maestros, psicólogos, no bajen la guardia. Es normal que el niño ahorita esté desorientado. ¿Por qué? Porque pasaron por una situación muy difícil. Es normal que ahorita el niño que llegue al aula traiga problemas emocionales y conductuales y de aprendizaje por el simple hecho de todo lo que les tocó pasar en casa y de todo lo que faltan conocimientos. Por eso el maestro necesita apoyar. ¿Cómo poder detectar si el niño tiene problemas conductuales, emocionales, cognitivos? Necesitamos maestros, y esto lo hacen ustedes muy bien, tienen muy buena experiencia.
necesitan revisar una historia evolutiva del niño. Necesitan darse el tiempo de entrevistar a la madre para que les pueda hablar sobre el desarrollo del niño desde el embarazo, desde cómo fueron sus primeros tiempos, qué tipo de problemáticas tienen, hasta donde la mamá quiera irnos compartiendo, porque hay un principio muy importante. Si no sabemos el qué, no sabemos el cómo. Para saber cómo poder ayudar a un niño, necesitamos necesariamente saber qué le está pasando a ese niño. No es lo mismo el manejo de un niño con un trastorno de déficit de atención, que ahí se requiere una ayuda muy especializada, que los que van a estar en esta maestría de psicología infantil y van a ser psicólogos infantiles en el aula, ¿sí? Que no hay ningún impedimento para que una maestra sea psicóloga infantil, ninguna, ¿sí? Puedan ir detectando cuál es el origen y sobre todo cómo irlo trabajando, ¿sí? ¿Por dónde empezar cuando ya nos dimos cuenta que el niño pues sí trae problemitas porque tuvo dificultad para respirar al nacer y que seguramente trae algunos aspectos? Bueno, pues cuando nos damos cuenta que el embarazo fue difícil y cuando tuvo problemas al nacimiento o fue prematuro o la mamá estuvo muy enfermita, ¿sí? Hay que canalizarlo con un neuropediatra para una revisión de su cerebro y nos puedan de alguna manera dar un diagnóstico y poder saber por dónde podemos irnos con él. Mientras tanto, necesitamos hacer trabajo con los padres, una educación donde no están integrados los padres. Y esto yo sé que es muy difícil para ustedes, que tienen que hacer las mil y una noche para decirle, papá, necesito hablar con usted. Deme 5 minutos. Háganlo. Yo sé que no es tarea fácil, maestros, pero insistan, porque está de por medio un niño, está de por medio la vida de un ser humano. ¿Sí? Señora, me quedé esperándola, quiero platicar con usted. Cuando orienten a los padres, no los culpen, que ellos no sientan que ellos son el factor que viene a determinar al niño. Escúchenlos. Cada ser humano traemos nuestra verdad, nuestra historia difícil que nos toca enfrentar. Dentro de lo que ustedes sepan o que vayan aprendiendo en sus maestrías, vayan orientándolos. Hay hospitales infantiles con excelentes neurólogos, neurólogos pediatras, psiquiatras. Vamos a orientarlos a dónde pueden ir. Vamos a hablarle de las dificultades del niño con amor, decirle, señora, yo sé que Luisito pone su mejor esfuerzo, pero algo está pasando con el niño. El portarse de forma adecuada, con su cuerpito tranquilo, no molestar a sus compañeritos, le cuesta mucho trabajo. Es un niño bueno, es un niño hermoso, es un ser humano maravilloso, señora, pero algo le está pasando y necesito que me ayude porque yo quiero ayudar a Luisito. Luisito va a ser un gran profesionista, pero juntos podemos sacarlo adelante. Porque maestros, si ustedes no tienen este don de manejar la psicología del padre y llegan y le dicen y le cuestionan, la mamá y cualquiera, yo por delante, si yo fuera una mamá y voy con ustedes y me cuestionan y me siento atacada, yo me cierro. Es una reacción normal y natural. Los padres tienen miedo. Los padres no quieren ser criticados, no quieren ser lastimados. ¿Sí? Entonces, nosotros como maestros y en el futuro como psicólogos infantiles, necesitamos acercarnos con amor al otro ser humano, con entendimiento, con apertura y sobre todo con compasión, no comprensión, compasión. La compasión significa con amor,
con amor. Y cuando no sepan cómo actuar, pregúntense antes de entrar en relación con esa mamá. Si yo fuera esa mamá, ¿cómo me gustaría que me hablaran? Y háganlo, ¿verdad? Sobre todo, es un ser humano. ¿M? Otra de las cosas que yo tengo que revisar como maestra, ¿cómo estoy yo? Y cómo estamos en el equipo de trabajo en el equipo de trabajo de la escuela, ¿sí? Hay veces que yo no soporto estar en el salón de clase y no porque no sea buena maestra o porque no me guste mi clase, sino porque yo necesito ayuda. Todos los seres humanos, yo por delante, hay momentos en nuestra existencia que nos desconfiguramos. De repente algo nos pasa, estamos irritables, estamos llenos de preocupaciones, no dormimos bien, las cosas nos parecen muy difíciles, a veces las cosas nos parecen tan grandes que no las queremos enfrentar. A todos nos pasa. Y no importa que seamos psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras. Todo mundo nos pasa que tenemos que enfrentar esto. Y yo tengo que revisar si la dificultad que se está dando en el salón de clase, no soy yo la que estoy poniendo esa parte de intolerancia, de rechazo hacia cierto niño, ¿sí? Tengo que revisar en mí qué tanto estoy actualizada. Si queremos empezar a educar a los niños en esta nueva etapa de vida, sin manejar los principios básicos de psicología, maestros, y de neuroeducación, va a ser muy desgastante de antemano, se los digo para ustedes. Porque en estos momentos lo que más necesitamos es estar actualizados. Lo que sabíamos antes ya no nos sirve. Y por otro lado, también darme cuenta cómo está el equipo de trabajo en mi escuela, porque hay ocasiones en que yo llego con la mejor actitud, pero de repente me encuentro a mi compañera que algo me va a decir, o a la directora, o a la supervisora, y que ya eso como equipo nos hace que estemos mal, o que estemos todos divididos, que no existe el apoyo, que no existe esa parte de yo ir a hablar con alguien y decirle, me está pasando esto con este niño, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Sí? Entonces, una de las partes donde más tenemos que trabajar, sobre todo todas las autoridades, supervisoras, directoras, es en ese equipo de trabajo configurarlo, formar líderes, grupos de apoyo, sobre todo directores, supervisores, estudiar alguna maestría que tenga que ver con el desarrollo humano y el crecimiento personal o con el liderazgo para que puedan apoyar a todo su equipo. En estos tiempos, si yo soy líder, directora, supervisora, jefa de sector, y yo no tengo los principios del desarrollo humano y del crecimiento personal y del liderazgo, me va a ser muy difícil porque va a ser a puro grito y amenaza. Y eso no funciona. Son tiempos difíciles donde tenemos que prepararnos para una nueva realidad. Necesitamos estudiar cosas diferentes para una nueva realidad. De otra manera, todos vamos a perder y en especial lo más hermoso que tenemos, nuestros niños y nuestros adolescentes. Como docente, necesitas abrir las posibilidades y necesitas tú tener asesorías psicológicas. ¿Cómo atiendo a este niño que se está comiendo la camiseta, que se está mordiendo las uñas, que se está arrancando el pelo, que se me hace pipí, que se me hace en los pantaloncitos popó, como comúnmente lo decimos? ¿Cómo lo ayudo? ¿Sí? ¿Cómo ayudo a este niño que me está dibujando estas cosas tan terribles en el cuaderno? O este niño que amenazó a su compañerito con esto, ¿cómo lo ayudo? Necesitan asesoría psicológica, aprender psicología, ¿sí? Necesitan una pedagogía basada en cosas muy prácticas para su necesidad y sobre todo enseñar cómo aprende el cerebro.
Si ustedes no enseñan cómo aprende el cerebro, va a ser mucho desgaste. Los estudiantes de hoy en día necesitan psicología en el aula. Ya no pueden estar con un maestro que ignore o que no quiera prepararse dentro de la psicología. La psicología es preciosísima, es autodescubrirme, es manejar la autoestima, es manejar los elementos de la estimulación emocional, es ayudar a procesar eventos traumáticos en el aula, es ser una psicóloga en el aula como maestras. Es maravilloso, esto es una oportunidad increíble. Es la primer maestría en psicología infantil en el aula que existe. No existe en ninguna parte y fue creada precisamente para aquel maestro que quiere ser un psicólogo infantil, ¿verdad? Y manejar la neuroeducación, que es una de las partes donde tanto hacemos énfasis. Una de las partes, maestros, que tenemos que tener muy claro es que tu actitud es tu mejor herramienta de trabajo. Si tú tienes una actitud negativa hacia algún niño, hacia el que tienes que ir a clases, hacia el que no te gusta donde estás, tu actitud va a variar y esos niños son muy sensibles. Sí, acuérdense que la sesión, el seminario pasado hablábamos de las células espejo. Los niños van a captar tu tensión, tu depresión, tu enojo y ellos también van a estarse sintiendo como tú. Entonces, trabaja en tu actitud, trabaja en ser una persona positiva, escanea todo lo hermoso que hay. Y para eso, pues precisamente necesitas estar bien. Y cuando entres a tu salón de clase, aunque en tu grupo de maestros, en tu equipo de maestros, estén pasando momentos difíciles o relaciones tóxicas, que siempre hay alguien en la misma familia que son muy tóxicos y nos tenemos que retirar de ellos. Creo que alguna situación pasó con el internet de la doctora. Vamos a darle unos minutos para que se pueda restablecer. Bueno, estas situaciones llegan a suceder parte de la tecnología, parte del lugar, del clima donde se encuentra ella ahorita, del país, fuera de México. Espero en unos minutos más se pueda volver a integrar sin ningún problema. Creo que me salí, ¿verdad? Sí, doctora, qué bueno que ya está usted por aquí. Una disculpa, no me di cuenta, algo pasó con mi internet, eh, me falló. Entonces, aunque las cosas sean muy difíciles por fuera, en su salón ustedes son los reyes y las reinas. Hagan de ese espacio un espacio confortable. Y lo primero que tienen que empezar, maestras, estén hidratadas, coman proteína, sus pasitas, sus almendras, ¿sí? Hagan espacios de relajamiento con el grupo, todo lo que vimos en el seminario pasado, si alguien quiere revisar todo lo que se hace en un salón de clase, ahí lo puede ver para no repetir. Y sobre todo, la actitud de cualquier maestro y cualquier persona que trabaja con seres humanos tiene que ser en dos sentidos.
ser muy cálidos, pero muy firmes, ¿sí? Que el niño aprenda que el no significa no y el sí significa sí, ¿sí? Pero nada de gritos, nada de amenazas, muy cálido. Lo mismo le puedo decir a un niño: "Siéntate, por favor", que "Siéntate, por favor", un grito que lo voy a lastimar, y lo voy a lastimar porque yo soy una persona muy importante para él. Otra de las cosas que se necesita hacer y que es importantísimo es que antes de empezar tu clase, maestro, puedas interrelacionar con tu grupo. Antes de pedirles que abran el libro, abran el cuaderno, hagan cualquier cosa. Siéntate con ellos y platica cómo se sienten. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? Estoy triste, estoy enojada. ¿Qué pasó en tu casa esta mañana? ¿Sí? ¿Hubo algo que te puso feliz? ¿Qué desayunaste? Dense esos 20 minutos, media hora, depende del grupo como esté, para platicar con sus alumnos. Eso les va a ayudar a ustedes muchísimo y les va a ayudar mucho a los niños para que se puedan conectar entre ustedes. Primeramente, conectarse con ustedes mismos y estar en paz, tranquilos, sin aceleres. Todos venimos de la calle en un mundo violento y para entrar nos tenemos que armonizar. Es como en el principio, el, el doctor hizo una parte muy importante. Empezó a preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Eso se llama en psicoterapia caldeamiento, calentamiento. Calienten su grupo, ¿cómo están? ¿Cómo te sientes? Que los niños participen, eso les va a permitir mucha comodidad para ustedes que se empiecen a conectar y los niños que se empiecen a conectar entre ellos y con ustedes. Otra parte que hay que preguntar mucho a los niños, ¿qué necesitas el día de hoy para estar súper bien? ¿Sí? Hay niños que nos van a decir, necesito ir al baño porque mi mami no me dejó ir al baño. O hay niños que va a decir, necesito dormirme tantito. Puedes dormirte 5 minutitos, ¿sí? Pon tu manita, descansa. Necesito tomar agua. Que los niños también estén cómodos para que puedan hacer el proceso de aprendizaje. ¿Mm? Recuerden que hay una parte bien importante. El corazón y el cerebro están interconectados. Por eso, los que van a cursar, que aquí hay varios, la maestría en inteligencia emocional es básica, ¿sí? Porque la persona que no maneja las emociones, luego entonces las emociones los va a manejar a ustedes. Y el caso de los niños es bien importante que aprendamos la inteligencia emocional para poder desarrollarla en ellos, ¿verdad? Que aprendan a ser niños que sus emociones las tengan en control. Hay una maestría precisamente de entrenamiento y desarrollo de la inteligencia emocional. Perdón, que se enfoca directamente a cómo hacer ir entrenando a estos niños, sobre todo los niños que tienen problemas de trastornos neurológicos, no manejan sus emociones y nos hacen unos berrinches increíbles, ¿sí? O a veces hasta nosotros mismos no manejamos nuestra inteligencia emocional y fácilmente nos enganchamos y fácilmente nos enojamos y fácilmente estamos con dolor de estómago y necesitamos un entrenamiento en esta parte. Hay otra parte sumamente importante que ustedes necesitan manejar como maestros, darse cuenta que cada niño es único y que somos una combinación de inteligencias y que hay niños que son naturalísticos y que hay otros niños que son lógicos racionales. Hay otros niños que aprenden hablando y interrelacionándose con otros niños. Y hay niños que aprenden solitos. Por eso la ubicación de los puntos en el salón de clase tiene que variar. Si queremos que los niños nos pongan atención,
necesitamos poner las sillas de forma tradicional, donde el foco de los niños sea yo, ¿verdad? Mientras doy la explicación. Si yo quiero que los niños trabajen, yo voy a hacer grupitos de niños dentro del salón, donde voy a hacer una combinación de niños. Voy a poner al niño hiperactivo con el niño tranquilo, con el niño racional, ¿sí? Y voy a hacer una combinación y voy a poner a los hiperactivos con los niños que no tienen una estimulación para que juntos puedan hacer un aprendizaje, ¿verdad? De conducta. Entonces, en el salón de clase no siempre tiene que ser así en batería, ¿sí? Tipo teatro. Tenemos que hacer un círculo si yo quiero hablar con todos los niños y quiero interrelacionarme y desarrollar la parte emocional y desarrollar la parte de interrelación, ¿sí? De motivación tiene que ser un círculo entre todos. Si yo quiero equipos de trabajo, tengo que dividir grupos en mi salón de clase, tengo que hacer otro acomodo del salón y combinar a los niños, ¿sí? Si yo quiero hacer un trabajo de estimulación, hacer grupo, pero cuando yo diga cambio, se van a cambiar a otros grupos, ¿verdad? Tengo que ser muy dinámico para que todas estas inteligencias, una vez que yo las detecto como maestros, voy a saber métodos y técnicas para enseñar. Aquí entra la neuroeducación. Esta también es una maestría que hay, detección y desarrollo de las inteligencias múltiples para las personas que quieran saber detectar en sus alumnos y tener métodos y técnicas, protocolos de cómo poder enseñar a esos niños y cómo sacar el mejor provecho de esos grupos. Y créanme que es sumamente apasionante. Las personas que les guste todo esto, bueno, hay una maestría especial. Maestros, si ustedes en sus grupos no tienen reglas, es como ir a un mercado cuando está completamente todo lleno. Van a caminar por donde no tienen que caminar, van a irlos aventando, va a estar todo revuelto. En la Voy a apagar un poquito mi cámara para evitar que me vuelva a salir. En la parte de reglas, los maestros tienen que empezar con 3 reglas. Y hay 3 reglas básicas que todo lugar debe tener: casa, escuela. Una, no gritos, empezando por mí como maestro. 2, no golpes. Y 3, no sobrenombres ni apodos. Esto está prohibido en esta aula. Se tiene que hacer una reglamentación bonita en una cartulina con dibujitos y ponerla en el salón de clase vista. Cuando un niño comete una falta a estas 3 reglas, se le va a mandar a hablar enfrente y se le va a pedir que lea las reglas y que me diga a qué regla faltó. Y va a decir, pues grité. Muy bien. Y cuando cometemos un error, ¿qué tenemos que hacer? Pedir una disculpa. Muy bien. Pudieras pedir una disculpa a tus compañeros porque gritaste. Y en este espacio no se aceptan los gritos. La boca se hizo para hablar, no para gritar. ¿Mm? Ya una vez que el niño pide una disculpa, sin ningún problema, se regresa a su espacio. Y en cada momento que se estén faltando a las reglas, se va a hacer el mismo procedimiento. Y este es parte de ir entrenándolos emocionalmente a que detecten y se supervisen cuando cometen un error, pidan una disculpa y regresen a su lugar. Cuando tenemos niños de segundo y tercer año, podemos meter 5 reglas. Para hablar necesito levantar mi mano, depende qué necesiten ustedes para estar cómodos, ¿sí? No correr en el salón de clase,
pero las 3 reglas básicas son fundamentales en todo salón de clase y las demás, una vez que las vayan manejando ya los niños, pues ustedes pueden ir cambiando de reglas, pero siempre de los siempre es tener una reglamentación, ¿sí? Necesitamos ese espacio hermosísimo que se llama tu salón de clase, ambientarlo con música. Poner música, porque al cerebro le fascina la música y 2, las ondas del cerebro para armonizarlas, la podemos hacer perfectamente con música, ¿sí? Hay un canal en YouTube, Sepsi, mis respetos y desde aquí yo agradezco profundamente a este canal. Tienen una música hermosísima en las diferentes necesidades que se tienen. Por ejemplo, si ustedes en la mañana, el niño llega totalmente corriendo, estresado, el camino, la mañana que tuvieron o el tráfico, el estrés, tengan su salón de clase con una música alfa, ¿sí? Ambiéntenlo para cuando el niño vaya entrando, ir tranquilizando sus ondas gamma o beta que traen en su cerebro, ese acelere. Si el niño entra del recreo, tengan su música alfa, tranquilizante. Si el niño, por ejemplo, los estamos viendo que ya están muy cansaditos, ¿verdad? Vamos a ponerle una musiquita delta y que pongan su manita en su butaca, cierren sus ojos y puedan escuchar esa música que le va a bajar sus ondas, pero al mismo tiempo yo con mi voz les voy a ir diciendo que vamos a tener mucha diversión. Los voy a ir motivando. Simplemente voy a apagar su cerebro para volver a encenderlo y van a regresar de esa parte meditativa pues muy energetizados. Cuando los vayamos a despedir del salón de clase, despídanse bien de ellos. A veces el adiós de la maestra o el buen deseo o el dame 5 con la mano es el único acto de afecto que van a tener en todo el día los niños. No los saquen apresurados, preparen sus clases y media hora antes de dejar salir a los niños, platiquen otra vez con ellos, díganles todo lo hermoso que hicieron esa mañana. Me gustó mucho de ti, Luisito, que ayudaste mucho, Adriana María. Adriana, me gustó mucho que el día de hoy recogiste la basura que estaba en el salón. Eh, Elenita, me gustó mucho que hoy estuviste muy atenta con tu compañerito que necesitaba. Esa parte final de decir todo lo que me gustó bonito de ti, créanme que si le vamos abonando todos los días, ese niño sale increíblemente motivado y preparado para enfrentar la tormenta que hay afuera de su salón de clase. Su salón de clase, maestros, tiene que ser un santuario para los niños y además con mucho gusto les va a hacer la tarea porque saben que otro día va a haber esa parte bonita de recepción del maestro, de la maestra, de cómo te fue, qué te gustó, qué necesitas y aparte va a haber una despedida muy cálida. Y esto están haciendo ustedes un trabajo a nivel psicológico tremendísimo, con un impacto increíble, ¿sí? Entonces, yo les invito a que la jungla humana quede afuera y que su salón de clase lo conviertan en un santuario de amor, de cariño. Permítanles jugar, maestros, denles a los niños 15 minutos dentro del salón de clase para que jueguen. El niño, el juego es una necesidad porque es la forma que tiene para comunicarse al mundo, ¿sí? Y aparte cognitivamente tiene mucho impacto en la parte de aprendizaje. Hagan que los niños jueguen, ¿sí? Y no olviden, este es un diagrama que me encontré de este lugar, cosa que yo agradezco profundamente, se los tomé prestado, que es un esquema de lo que decía aquel gran científico a principios del siglo pasado, que el 50% de lo que vemos y oímos es como aprende el cerebro
El 20% lo aprendemos de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 80% de lo que probamos que funciona, el 70% de lo que discutimos unos con los otros, el 10% de lo que leemos y el 95% de nuestro aprendizaje se da cuando enseñamos al otro. Luego entonces, maestros, si ustedes siguen este esquema de este gran científico que estudió mucho la causa-efecto, ¿sí? Apliquen esto, hagan que sus niños den la clase, ¿sí? Pónganlos a que discutan los temas uno con el otro y van a ver qué bonito discuten, ¿sí? Eh, Pónganlos a escucharse con los ojos cerrados, hagan una cosa tan simple como lo siguiente. El día de hoy les voy a contar una historia. Es la historia de México en los tiempos de la Revolución Mexicana. Pero les voy a pedir que todos cierren sus ojos mientras yo les cuento. Había una vez en un lugar y el niño con los ojos cerrados y abierto su oído va a poder utilizar otras áreas del cerebro que van a ayudar a llevar a la parte central donde está la memoria a largo plazo mucho conocimiento. Entonces, ustedes tienen que experimentar con los 5 sentidos. Maestros, acuérdense, todo conocimiento que llega al cerebro se adquiere con los 5 sentidos y cada niño tiene una inteligencia diferente. Por lo tanto, necesitan enseñarles de forma diferente. Y finalmente, ustedes, mis queridísimos maestros, cuando están en clase, no le están enseñando al niño, le están enseñando al cerebro del niño. Pero también ustedes están haciendo una historia muy importante con ese ser humano que va a enfrentar su vida y su destino. En sus manos está esa parte maravillosa de desarrollar todo su intelecto para que ellos puedan llegar a transformar el mundo donde vivimos, hacer cosas increíblemente buenas. Pero también ustedes pueden desarrollar esa parte emocional del ser humano, ¿sí? Ese potencial que tenemos básicamente para amar, para respetar, para conectarnos con la naturaleza, para poder darnos cuenta que nuestra vida tiene un sentido y darle ese sentido positivo, ¿sí? Y ustedes tienen en sus manos a esos niños que pueden desarrollar esa parte de creatividad única, puramente que se da en la infancia. Cuando somos adultos seguimos siendo creativos, pero en mucho se va disminuyendo por la carga que tenemos de todas las cosas que nos toca hacer. Entonces, ayuden a esos niños, conviertan los salones en un santuario, prepárense maestros. Ustedes son la primera y la última esperanza de México. En sus manos está el destino de esos niños, pero para poder ayudar necesitamos estar preparados. Y aquí en la Universidad UMassLo hay un lema: aprendizaje que no sirve principalmente para transformar tu vida, no le va a servir a nadie. Transfórmense, vístanse de elegancia, maestros. Que nadie les diga que ustedes tienen una carrera poquito chiquita. Ustedes son grandiosos. Gracias a un maestro que nos enseñó a leer y escribir, estamos aquí. Estamos descubriendo al mundo y transformando al mundo. Conviertan sus salones en algo hermoso. Hagan y protejan a esos niños indefensos de toda la maldad que los tiene acorralados, a veces hasta en su mismo hogar. Háganles un momento bonito. Sé que es muy importante seguir toda la currícula y enseñarle al niño a leer y escribir, pero si un niño no está feliz, si un niño no está estimulado, si un niño no se siente amado, respetado, querido,
apoyado por su maestro no lo va a hacer. Primeramente, dedíquense a nutrir al otro ser humano. Quiéranlos, porque finalmente es, a ver, ¿alguien me ayuda a apagar el micrófono de alguien que se le abrió? Gracias. Y finalmente les he decir, a este mundo, señores, venimos a servir. Y el ser maestros es la posibilidad del servicio. Nunca renieguen de algo tan noble y hermoso. Recuerden que cuando ustedes eligieron su carrera, lo emocionado que estaban cuando los admitieron, cuando recibieron su título, cuando consiguieron su primer trabajo, que esa magia no se pierda en ustedes. Aliméntenla con esa antorcha de luz, de pasión. Y por otro lado, ayuden a los niños. Ellos no pidieron venir al mundo y tampoco pidieron estar en un mundo como el que les está tocando vivir, lleno de amenaza, de miedo, de temor, de soledad. Cuídenlos y quiéranlos. Créanme que los niños es lo más hermoso que tenemos. Hagan santuarios para ellos. Yo les agradezco profundamente